Bueno, la sesión del día de hoy, pues es poder definir si una paciente es candidata a una técnica de baja complejidad o antes llamada baja complejidad, hablando de coito e inseminación. Antes que nada me presento, pues, algunos de ustedes, la gran mayoría aquí ya me conoce, algunas personas que me vean por primera vez ahorita en vivo o en el canal de YouTube, pues yo soy el doctor Roberto Recendis. Yo soy subespecialista en biología de la reproducción humana y este es el número de consejo, que vean que no es ningún charlatán el que se está hablando. La vez pasada se me pasó y hasta yo creo que hay que ser agradecidos, ¿no? Con las escuelas que nos forman. Yo soy egresado de la Gineco 4, de la especialidad de ginecobstetricia y posteriormente hice la sub en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en reproducción humana. Entonces, sin ningún orden de preferencia, simplemente por cuestiones de primero hice gineco y luego BR, ¿no? Y pues voy a hacer mi comercial, digo, nada es gratis en la vida. Yo les decía que este curso era gratis, pero pues no, ahí va mi comercial. Pronto voy a estar subiendo más contenido a la página, embryolife.com.mx, entonces, para que ahí lo compartan, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta plática, no? Va a ser determinar, basado en la evidencia científica, la técnica que mejor costo-beneficio le conviene a nuestros pacientes. Asimismo, vamos a poder decidir cuándo una pareja requiere escalar a una técnica de reproducción asistida más sofisticada. Y entonces, a manera de introducción, siempre les voy a recordar esto. La infertilidad es una patología, es una enfermedad y como tal debe ser abordada de manera integral. El tratamiento asimismo debe ser individualizado y basado en el conocimiento científico y no en intereses monetarios. Y le pongo aquí al monito del Monopoly que hasta hace unos días no sabía que tenía nombre. Se llama Tío Rico Pennybags o Uncle Rich Pennybags. Y es porque esta subespecialidad, así como muchas otras, se presta para que sujetos que se autollaman médicos, pues lucren con una patología que aqueja, allá vimos, ¿no? Del 15 al 20% de la población humana, ¿no? O sea, ya no hablemos del país, sino del mundo, ¿no? Entonces, recordar siempre que la infertilidad es una patología y tiene tratamiento médico, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a definir ciertos conceptos. Vamos a regresar al glosario de términos del doctor Segers. Bueno, este no está en el glosario de términos. Esta definición de coito programado la tomo de una revisión sistemática de Cochrane, publicada en el 2015. Y el coito programado es una práctica que va a consistir en la identificación prospectiva de la ovulación y por ende el periodo fértil con el objetivo de incrementar las posibilidades de un embarazo. De tal manera que si nosotros tenemos un seguimiento ecográfico por ultrasonido y nosotros definimos que un folículo, cuando ya adquiere un tamaño de 18 milímetros en un ciclo estimulado, podemos modificar ese ciclo produciendo la ovulación por medio de hormonas, que en la siguiente clase vamos a ver, que sería la gonadotropina coriónica humana, y sabiendo que a las 36 horas posterior a la administración del fármaco vamos a tener la ovulación, nosotros podemos saber con mayor exactitud cuándo se da esa ovulación, pues ya que el ovocito vive 24 horas solamente para poder exponerlo a espermatozoides y aumentar las posibilidades de un embarazo, ¿no? Básicamente el coito programado está indicado cuando hay trastornos en la ovulación y todo lo demás está bien. Es decir, si tenemos una paciente con ovario poliquístico, nuestra muestra seminal está bien, tenemos permeabilidad tubal y nuestra paciente es joven, es candidato a un coito programado, ¿no? Y más adelante vamos a ahondar en el tema. La inseminación intrauterina, ahí sí lo tomo del glosario de términos del Dr. Segers, actualizado en el 2017, es un procedimiento en el cual se va a capacitar la muestra seminal en laboratorio. ¿Qué es la capacitación espermática? Pues es un proceso que se realiza en un laboratorio de andrología donde los espermatozoides van a adquirir eh, bueno, algunas características que adquieren el cervix, pero aquí va a ser de manera artificial mediante el uso de sustancias que se llaman gradientes, eh, donde van a separar básicamente los espermatozoides inmóviles de los móviles y van a adquirir la hipermovilidad. O sea, ustedes los han visto moverse los espermatozoides. El día que los vean hipermoverse, se van a sorprender. Son rapidísimos. O sea, en serio, son terriblemente rápidos una vez que son capacitados, ¿no? Ya sea en el cervix o en el laboratorio.
y es colocada dentro del útero para lograr un embarazo. Y aquí, claro, ¿no? Es intrauterina, antes había inseminaciones vaginales, inseminaciones de muchos tipos, pero ahorita, básicamente, inseminación intrauterina es lo que se hace aquí en todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, el in vitro es una secuencia de procedimientos que va a involucrar la fertilización extracorpórea de los gametos, o sea, del óvulo y, sí, del óvulo y espermatozoide. Y va a incluir tanto el in vitro convencional, que aquí ven aquí abajito, o sea, básicamente se pone una muestra seminal representativa con la cantidad necesaria de espermatozoides para que ellos de manera solita o de manera más natural o convencional realicen la fecundación del ovocito. Y cuando está muy alterada la muestra, se creó esta técnica que se llama ICSI, que son las siglas de inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Básicamente se inyecta un solo espermatozoide al ovocito, ¿no? Entonces ya teniendo definidos nuestros, nuestras intervenciones, pues vamos a ver, ¿no? De qué se trata. Si nosotros tuvimos la oportunidad de ver las primeras dos clases, vamos a ver que a la mujer les dije que había que hacerle una historia clínica, un ultrasonido, una prueba de reserva ovárica, ya fuera recuento de folículos centrales de los primeros 3 días del ciclo o una hormona antimureriana y una histerosalpingografía. Y pues pues porque soy ginecólogo, yo decidí empezar por las mujeres, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una mujer que tiene esta histerosalpingografía, podemos ver que no hay defectos de cavidad, tiene las salpinges, así se ven como cabellitos, como un hilito, y podemos ver cómo el medio de contraste se deposita en la cavidad peritoneal, ¿no? Esta es una histerosalpingografía normal. Esto pues es muy sencillo, ¿no? Si tenemos esto, podemos continuar con el abordaje de una paciente para inicio coito, ¿no? Pero si tenemos una obstrucción tubárica, porque la paciente pues tuvo una obstrucción tubaria bilateral, ha tenido radioterapias, enfermedad pélvica inflamatoria, qué sé yo, pues es muy sencillo, ¿no? Si la paciente tiene obstrucción tubaria bilateral, pues va a un in vitro, ¿no? Así de fácil. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esta imagen? Tenemos una obstrucción tubaria proximal del lado derecho y del lado izquierdo tenemos permeabilidad tubaria. Ahí es cuando empieza la cuestión un poquito más compleja, ¿no? Y bueno, ¿qué dice la evidencia científica? Yo siempre les dije que Desivate es la mejor evidencia científica disponible. Y este es un metaanálisis y revisión sistemática donde se evalúa el efecto de la obstrucción tubaria unilateral diagnosticado por histerosalpingografía y la tasa de embarazo clínico en ciclos de inseminación intrauterina. Difícilmente vamos a ver intervenciones donde se evalúe el coito programado. Por eso, la gran mayoría de intervenciones van a ser dirigidas para INSE. Y entonces, aquí lo que buscaron hacer este es un forest plot. Y de repente en estadísticas, porque me pasó a mí también, ¿no? Vemos tablas y decimos, ay, estadística, qué aburrido. No, 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 la estadística no es aburrido. Nos hicieron creer que era aburrido, pero es sumamente interesante. Entonces, en un forest plot vamos a tener los artículos del lado izquierdo, ¿no? Todos los artículos que incluye nuestro metaanálisis. Y vamos a tener aquí las pacientes que tienen bloqueo tubario, que están en amarillitas, y del otro lado vamos a tener a los controles, es decir, las pacientes que tienen permeabilidad tubaria bilateral. Y entonces, aquí vamos a tener dos valores que nos van a importar. El valor de P, que dependiendo del estudio, van a determinar cuándo es estadísticamente significativo, en este caso es 0.05, y el valor de una I al cuadrado. Esta I cuadrada se llama chi cuadrada, y lo que nos va a decir es qué tan diferentes son nuestros estudios, porque obviamente pues son muchos estudios de repente, entonces hay que ver la heterogeneidad entre cada estudio, ¿no? Si es muy alta, pues significa que los autores hicieron cosas completamente distintas, ¿no? Pero si es baja, entonces sí se pueden comparar estos estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos evaluando bloqueo tubario versus controles, ¿no? Y entonces se evalúan en la parte de arriba más de un ciclo, en la parte en medio hasta 3 ciclos y a un ciclo, ¿no? Y hasta abajo están todas las intervenciones ya reunidas, ¿no? ¿Y qué nos dice la tablita? Aquí quiero que me aguanten, ¿eh? Porque el metaanálisis, no sé si tiene un error en el gráfico, yo espero que sí, pero dice, cuando se compara el controles versus bloqueo tubario unilateral, no hay diferencias estadísticamente significativas. Y quiero que vean el odds ratio, es de 0.88 en azulito, casi en la penúltima línea. Y quiero que vean el odds ratio del metaanálisis, dice 0.8, ¿no? El intervalo de confianza es de 0.69 versus 1.12. Ahí ya me cambiaron la cosa, ¿no? Y el valor de P no estadísticamente significativo.
Entonces, no son igual los números, pero básicamente dice que cuando tienes una paciente con obstrucción tubaria unilateral versus permeabilidad tubaria, no hay diferencias. Ahora, ¿qué es la tasa acumulativa de embarazo? Cuando yo hago varios ciclos de in vitro, pues voy sumando embarazos, ¿no? Entonces, aquí tampoco el autor observa diferencias estadísticamente significativas, pero nuevamente el odds ratio aquí sí es de 0.8 y es igualito, ¿no? 0.8 está igualito y el intervalo de confianza va de 0.62 a 1.04 y el valor de P no es estadísticamente significativo, es de 0.58. Entonces, espero que me vayan siguiendo conforme voy avanzando en las tablas, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo el metaanálisis? Que si tu paciente tiene una trompa, una salpinge permeable, puedes avanzar, ¿no? Pero, ¿será lo mismo tener una obstrucción tubaria proximal como la que tenemos en la imagen de la izquierda a un bloqueo o distal como la que tenemos aquí, parece un hidrosalpinx, la del lado derecho? Bueno, las personas que realizaron, los autores de este metaanálisis, se dieron a la tarea de realizar un subanálisis, ¿no? Por subgrupos. Y entonces, aquí evaluaron si había diferencias entre la obstrucción tubaria proximal contra pacientes con permeabilidad tubaria bilateral. Y se dieron cuenta que no, que el valor de P era de 0.8, es decir, no había diferencias estadísticamente significativas. Y se ve perfectamente en el diamante del forest plot, ¿no? Está en la unidad, ¿no? Entonces, no hay diferencias cuando comparo permeabilidad tubaria bilateral versus bloqueo proximal, ¿no? Y tampoco había diferencias en la tasa acumulativa de embarazo. Aquí vemos el diamante, donde necesitamos tener el, lo que dice el autor, sabemos que no es estadísticamente significativo, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasaba cuando el bloqueo era distal? Bueno, cuando el bloqueo era distal, ya vimos que aquí el valor de P es de 0.01, aunque atraviesa, o sea, porque mucha gente me ha dicho, bueno, pues, ¿qué onda, no? Aquí es donde me empezó a llamar la atención. Quiero que vean el valor de P de lo que dice el autor. Dice, el Random Effect Model no mostró diferencias estadísticamente significativas en la tasa de embarazo por ciclo entre mujeres con obstrucción tubaria distal y los controles. Y aquí me pone un valor de P de 0.54. Y es la figura 3A, miren, aquí dice A y les aseguro que es la figura 3. Pero aquí me pone un valor de 0.01. Y la heterogeneidad es altísima. Es decir, ya no sé si es muy comparable esto, ¿no? Es altamente heterogéneo, ¿no? Entonces, quiere decir que estos poquitos autores que vimos aquí, que son 4, tienen criterios de inclusión muy distintos, ¿no? Entonces, por eso ya no podemos como confiar tanto en ello. Pero aquí, en la tasa acumulativa de embarazo, la heterogeneidad cae al 40%, y aquí me pone un valor de Penn estadísticamente no significativo, ¿verdad? Pero, ¿qué dice el autor? El autor dice que en términos de tasa de embarazo clínico, sí me da diferencias estadísticamente significativas en bloqueo distal comparado con controles, y es la figura 3B. Entonces, quiere decir que quizá en el bloqueo distal no nos convenga entrar a una técnica de baja complejidad. Si tenemos un bloqueo proximal como la que tenemos en la imagen de arriba a la derecha, pues sí, podemos seguir abordando a la paciente. Pero si tenemos un bloqueo distal, no es obligatorio ni es de fuerzas, ¿eh? Pero la evidencia nos dice que consideremos FIP. ¿Y por qué? Porque se infiere que los pacientes que tienen bloqueos proximales, como los de la imagen de arriba a la derecha, pueden ser espasmos tubarios y no verdaderos bloqueos tubarios, ¿no? Obstrucciones tubarias. Y no tiene sentido irnos a una laparoscopía para corroborar la permeabilidad tubaria bilateral. No tiene nada de sentido porque es muy costoso. Con una histerolaparos pasas un in vitro, así de sencillo. Entonces, si tu paciente tiene un bloqueo proximal, adelante, siempre y cuando sea una tuba obstruida, puedes intentar una inseminación, ¿sale? Un coito programado. Pero si tu paciente tiene bloqueo distal, muy probablemente tu paciente tuvo una EPI y significa que si bien la otra salpinge está permeable, no sabemos si es funcional, porque permeabilidad no es igual a funcionalidad, de tal manera que puedes pensar en un in vitro, o tampoco es de fuerzas, ¿no? Pero sí se caen las tasas de embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, dijimos que le íbamos a pedir 3 cosas a la mujer. Una era la histerosalpingografía. La segunda era un ultrasonido. Y en el ultrasonido, ¿qué podemos ver? Pues podemos ver patología
miometrial, patología endometrial, podemos ver muchísimas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfrentamos ante este escenario, que es un mioma intramural, que no me está desplazando la cavidad uterina, ¿qué onda? ¿Qué hago? Bueno, ¿qué nos dice la evidencia? Y aquí yo me fui para atrás, ¿eh? Este es el último metaanálisis que ha publicado Cochrane, titulado Tratamiento quirúrgico de miomas para la subfertilidad. Publicó en el 2020 y Cochrane tiene altos estándares de calidad, entonces solamente involucra estudios prospectivos, estudios que están bien, tienen buenas bases, ¿no? Y aquí incluyó 4 estudios comparando la miomectomía versus no intervención y los tamaños de muestras son tan pequeños que vean lo que dice, o sea, vamos a leerlo y no lo quise, y a mí me enseñaron que había que traducir todo, ¿no? O sea, si tú tienes un artículo en inglés había que traducirlo, pero yo, es tan chocante con lo que yo había leído hasta la fecha que me tomé la libertad de tal cual en inglés. Entonces dice, la tasa de embarazo clínico. No estamos seguros de que la miomectomía mejore la tasa de embarazo clínico para miomas intramurales. Ahí está el odds ratio de 1.88 con estos intervalos de confianza, con 45 participantes de un estudio. La calidad de la evidencia es baja, ni para miomas submucosos, con 51 participantes, ni para miomas intramurales o subserosos, ¿sale? Y nuevamente me voy para atrás cuando me dice, para miomas intramurales, la posibilidad de embarazo sin miomectomía se asumió de un 41% versus 28 versus 81% para miomectomía. Para los submucosos, la tasa de embarazo sin miomectomía fue del 27% comparado con miomectomía del 19 al 71%, y así nos vamos, ¿no? Pero también tenemos otros metaanálisis que nos dicen que sí aumenta la tasa de embarazo. Incluso, ya no lo incluí porque iba a ser un poquito larga la plática, de un metaanálisis publicado en una revista de menor factor de impacto que Cochrane, donde sí nos aseguran que incluso los miomas que no me desplazan la cavidad endometrial sí te disminuyen la tasa de embarazo. Pero bueno, mi consejo, porque he leído más evidencia al respecto, es que si tú tienes un mioma submucoso, tienes un pólipo, tienes un mioma intramural que desplaza el endometrio o que mida más de 4 centímetros, lo que tienes que hacer es, y aquí les pongo la imagen, mete la histeroscopía, mete la laparoscopía, hazle mínima invasión, pero quítaselo, ¿sale? Quítaselo o acércate a alguien que sea solvente en mínima invasión. Ya no hagan laparotomías, ¿por qué? Porque las laparotomías pueden afectarnos el factor tubo-peritoneal, ¿de acuerdo? Y ¿qué pasa con la adenomiosis? Porque en el ultrasonido podemos ver datos de adenomiosis. Bueno, la adenomiosis, hace poco leía yo un artículo donde evaluaban el uso de agonista de liberación prolongada para el tratamiento para in vitro. Entonces, lo que hacen aquí estos tipos es, les dan agonista de depósito por un mes. Es una cosa muy, 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 muy terrible. Entonces, estos pacientes literal van para in vitro, ¿no? Y sí mejora la tasa de embarazo con ciclo largo, con agonista. Eso ya es como de subespecialidad. Pero si tu paciente tiene datos de adenomiosis, mándale in vitro, no te metas en broncas. Si tu paciente tiene endometriosis severa, en la reserva ovárica va a estar afectada, el líquido tuboperitoneal, mira, métela a in vitro también, no te metas en bronca. Si es una endometriosis leve o mínima diagnosticada por la paros, puedes darle chance de una INSE. Si tu paciente tiene hiperplasia de endometrio, aquí por cuestiones de la patología, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Incluso si la paciente tiene hiperplasia de endometrio simple sin atipia, compleja con atipia, si tu paciente tiene adenocarcinoma de endometrio también, está descrito el manejo conservador, y el manejo conservador del adenocarcinoma de endometrio te dice, trata a tu paciente y embarázala lo más pronto posible. ¿Y cómo le vas a embarazar lo más pronto posible? Pues hazlo in vitro. Yo lo que hago con mis pacientes que me han tocado con hiperplasias de endometrio es, les pongo Mirena previa biopsia, les hago el in vitro, el Mirena no te modifica la respuesta folicular al uso de gonadotropinas, le extraigo los ovocitos, le hago embriones y 6 meses después le haces biopsia endometrio, y dirigida por histeroscopía. Si se le quita a la paciente, pues le quitas el Mirena, estimulas, preparas el endometrio y le transfieres embriones. Se embaraza, punto. Si tu paciente tenía adenocarcinoma endometrio, pues ya puede el oncoginecólogo proceder a la intervención que sea necesaria, ¿de acuerdo? Y pues estás aquí in vitro, ¿no? Como dice ahí. Obviamente, pues ya cada patología va a requerir y va a meritar su clase con su respectivo análisis de artículos y metaanálisis, ¿no?
Dijimos que le dimos a pedir ultrasonido a la paciente y que en el ultrasonido vamos a evaluar la reserva ovárica. Yo hace mucho que ya dejé de utilizar reserva ovárica como único biomarcador. Yo ya la verdad es que les pido antimulerianas, está súper barata, cuesta 650 pesos en el laboratorio accesible. Y como aquí nadie me patrocina, yo puedo decir marca, Salud Digna está súper barata y en otros lados, pero es lo más barato que hay. La paciente no requiere ayunos, no requiere ningún día del ciclo, puede tomársela. Y este es un estudio retrospectivo, perdón, de resultados de in vitro versus INSE en pacientes con niveles de hormona antimuleriana bajas. Y por bajas, ellos se referían a 1.2 nanogramos por mililitro para abajo. Fue en un hospital en Francia, en el Hospital Civil de Lyon, y fueron 639 casos de in vitro versus 119 inseminaciones, ¿no? Y entonces aquí tenemos la tablita, podemos ver así a grandes rasgos que fueron 119 pacientes y las pacientes de INSE eran más jóvenes que las de in vitro. De entrada ahí me hubiera dicho cualquiera de mis compañeros con los que hice la sub, es que onda, ¿por qué hay diferencias estadísticamente significativas en edad? Pero vemos las medias, no son tantas las diferencias, 34.9 versus 36.1, en realidad no son tantas. Y en este estudio, las pacientes que desarrollaban menos de 3 folículos que iban para in vitro se convertían a INSE y las analizaban por separado, ¿de acuerdo? Para que no se incluyeran en las inseminaciones por sí solas, ¿no? Y también las hormonas antimulerianas eran un poquito más elevadas en las pacientes que iban para in vitro, ¿no? Estadísticamente significativo, pero en las medias vemos que si tu paciente tiene 0.67 versus 0.74, sabemos que tu paciente no está muy bien de reserva ovárica, ¿no? Pero aquí, ojo, las pacientes son jóvenes, ¿ya vieron? Tienen edades de 35, 36.1, no son pacientes muy grandes. Entonces, pues tu paciente tiene 0.7 versus 0.6 antimuleriana, las dos pacientes están muy mal de su reserva ovárica, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo les fue. Resultados. Las pacientes que iban in vitro se embarazaron 59 ¿de cuántas? De 639. Y teníamos un 9% de embarazos, 9.2. Y me van a decir, ay, qué poquitos, ¿no? Pues bueno, 9.2% no es cero, ¿no? Y estamos hablando de pacientes con criterios para hiporrespuesta, es decir, que tienen antimulerianas bajas. Esto es el verdadero coco de los biólogos, ¿eh? Y de ustedes también. Y para inseminación, las tasas de embarazo eran de 7.6%, se embarazaron 9, y de las que convirtieron de in vitro a INSE se embarazaron 3, es decir, el 5%. Y aquí podemos ver en el análisis univariable que no había diferencias estadísticamente significativas, ni en el multivariable cuando se compararon las tres intervenciones, ¿no? Con Kruskal-Wallis. Entonces, ¿qué dice este estudio? Que en pacientes de edades jóvenes que tienen antimulerianas bajas, hazles INSE, INSE cuando tengas la posibilidad. Es mucho más barato hacer una INSE que hacerles un in vitro, porque con in vitro, con óvulos propios, el pronóstico es malo. O sea, a las dos pacientes, a las dos intervenciones les va a ir mal, pero la INSE te va a costar una fracción de lo que te cuesta un in vitro, ¿no? O sea, estamos hablando, no vamos a decir precios porque voy a quemar la consulta, pero un in vitro te puede salir en 85,000 pesos y una INSE en 15,000, ¿no? Y vas a tener las mismas tasas de embarazo, ¿eh? Entonces, seguimos. Este es un artículo original publicado en la revista brasileña. Esta es de las revistas que mayor peso tiene en Latinoamérica, si no es que la que más peso tiene, y se llama Factores asociados a inseminación intrauterina para lograr un embarazo. Y fue realizado en el Centro de Fertilidad y de Ginecología del Sur, en Cusco, Perú. Y van a decir, oye, pues qué onda, es de Latinoamérica. Sí, pero ya quisiera que cualquiera de sus hospitales tuviera 1,053 ciclos de inseminación intrauterina, con 633 pacientes, ¿no? Y aquí se dieron cuenta que la edad mayor a 40 años era estadísticamente significativa para jugando en contra de la tasa de embarazo por ciclo. Entonces, la edad es más importante que la reserva ovárica para decir INSE o in vitro, ¿no? Y por paciente también, ¿no? 4.1% cuando eran mayores de 40 años. También encontraron otras cosas acá abajito, ¿no? Que si tu paciente te cuesta trabajo pasar la cánula de inseminación o que tiene infertilidad inexplicable, pues también, ¿no? Les va a ir medio malito, ¿no? Este, y bueno, aquí están los factores asociados ya con valor de P. Entonces, ellos vieron que si tú querías mejores resultados en tasas de embarazo, y aquí podemos ver tasas reales de embarazo en INSE, ¿eh? 9.4%. En general, en la literatura se dice que el 12% de tasa de embarazo con inseminación.
Habrá algunas intervenciones que en la próxima clase vamos a ver, donde podemos mejorar esa tasa de embarazo, aunque hay metaanálisis que dicen lo contrario, pero en la próxima clase los veremos, para intentar aumentar ese 12% y un valor de P estadísticamente significativo. Entonces, vimos que el factor cervical, es decir, cuando me costaba mucho trabajo pasar la cánula de inseminación, esto lo vieron en Perú, la tasa de embarazo se iba a la mitad, básicamente, ¿no? Cuando costaba trabajo. Y cuando la infertilidad era mayor a 3 años, también la infertilidad se iba a por los suelos, ¿no? Y no tanto así los resultados seminales, ¿no? Aquí no había mucha diferencia. Entonces ya vimos que, en síntesis, si tu paciente tiene más de 38, 40 años, mándale in vitro. Y me van a decir, oye, pero yo conozco una amiga que se embarazó con 40 y tantos años y que le hicimos coito. De acuerdo, o sea, en infertilidad nadie tiene la última palabra. Pero lo que sí es muy cierto es que las posibilidades de que eso suceda son menores al 10%, o sea, del 5%. Es decir, si yo meto 100 pacientes, 5 se me van a embarazar. Entonces, mejor manda la FIP, ¿no? O sea, no te rompas la cabeza. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos con la mujer, ¿cómo ven? Y ahora con el varón, pues, el varón, los hombres somos mucho más sencillos, ¿eh? Y aquí nada más les voy a mandar un artículo, y se me hizo excelente artículo, se llama Clarificando la relación entre recuentos de espermáticos de movilidad total y tasas de embarazo en inseminación intrauterina. Y este artículo fue publicado recientemente en Fertility and Sterility, ¿no? Bueno, pero ¿qué es el conteo de espermatozoides móviles totales? Doctor, ¿qué es eso? Bueno, pues básicamente es multiplicar el volumen por la concentración total por el porcentaje de espermatozoides móviles. Así de sencillo. Entonces les voy a poner un ejemplo, ¿sale? Espero que me puedan seguir, ya que vamos casi a media hora, 25 minutos de clase. Y eh, para que no los aburra, ya vamos a terminar. Entonces aquí tenemos un volumen de 1.1 mililitros, ¿sale? Lo vamos a multiplicar por 196 de conteo espermático. Este es un seminograma real, ¿eh? Un seminograma real de uno de mis pacientes que le propuse inseminación, porque está bien. Y la motilidad espermática es del 33%. Aquí no vamos a multiplicar 33, al ser un porcentaje lo vamos a multiplicar por 0.33. Entonces, 1.1 por 196 por 0.33 nos da 71 millones, ¿no? Por 10 a la 6. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos este varón que tiene un volumen de 3.5. Entonces, todos hagan el ejercicio. 3.5 versus la motilidad espermática de 0.57 versus 68 millones. ¿Cuánto nos da? Móviles totales de 135.6 millones, ¿sale? Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Nos dice que dependiendo, aquí vamos a ver del lado izquierdo, los recuentos de espermatozoides móviles totales y vamos a ver desde más de 9 millones para abajo. Y con más de 9 millones vamos a tener tasas de embarazo clínico del 16% y así sucesivamente se van a ir bajando, ¿no? Aquí pueden ver cuando ya baja de 7 a 9, 14.3. De 6 a 7, 13.9 y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. ¿Y qué dicen los artículos? ¿Qué dice el estudio? Dice, cuando se realiza el análisis, se vio que pacientes que tienen un recuento de espermatozoides móviles totales mayor a 9, no hay resultados adversos en embarazo para tasas de embarazo con un valor de P de 0.46. Por el contrario, cuando tenemos valores por abajo de 9, hay una disminución o un decline estadísticamente significativo y ese decline se va a ver de manera gradual de un 4% por cada 0.25 millones que yo disminuya mi recuento de espermatozoides móviles, ¿sale? De tal manera que ya para concluir, ya teniendo 30 minutos de clase, aquí está el diagrama de flujo que yo elaboré de mi autoría. No es de fuerza, cualquiera que sea biólogo me puede decir, oye, pero pues, ¿qué te pasa? No? Yo he embarazado pacientes así, ¿no? Pero esto es lo que yo hago. Pacientes de más de 38, 40 años, sí, la mando in vitro. No tiene más de 38, 40 años, pide una histerosalpingografía. Tiene una obstrucción tubaria bilateral o tiene un bloqueo distal, va para in vitro. Tiene permeabilidad tubaria bilateral o es un bloqueo proximal, hazle el ultrasonido. ¿Veo que tiene una patología uterina o endometrial? Sí. Trátala y considera in vitro.
No es lo mismo tener, qué sé yo, un polipito y que todo lo más esté bien, ahí sí puede ir para INSE, ¿no? Ahí sí es como individualizado, ¿no? Pero si tiene una hiperplasia endometrio y no vas a poderle embarazar por 6 meses porque el tratamiento, según las guías internacionales, te exige que trates por 6 meses con una progestina de acción local, de preferencia, nada de progesterona vía oral por segunda fase de ciclo, no me hagan eso, por favor. Pongan mirenas para las hiperplasias y tómenles biopsias de control de preferencia por histeroscopía con un histeroscopista que sepa ver hiperplasias. Pues eso ya invierte mucho tiempo, eso fue 6 meses. Pues en 6 meses pueden pasar muchas cosas, como que disminuye la reserva ovárica. Entonces, trátala y al mismo tiempo hazle el in vitro, ¿no? O sea, mándala con un biólogo. Tu paciente no tiene patología uterina o endometrial o su patología es muy sencilla como un polipito, pues entonces vamos a ver cómo está el seminograma. Si su recuento de espermatozoides móviles totales es menor a 9 millones, va para ICSI, ¿eh? O in vitro. Y si no, inseminación, ¿sale? Entonces, pues hasta aquí fue todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta media hora. Espero que los que no hayan entrado a tiempo, la voy a subir en los próximos días. Creo que esta va a requerir poquita edición. Y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, de aquí a las 10, el que guste quedarse conmigo, los voy a desilenciar a todos. O bueno, pregúntenme aquí en el chat y con mucho gusto les contesto, ¿sale? Hola, yo Roberto, ¿qué tal? ¿Qué Omar onda, Omar? Olvera. Mucho gusto. Saludos desde Gracias. Querétaro. Un gustazo. Primero, antes que nada, felicitarte. La verdad es que lo das de una manera muy clara y concisa para todo el público. Y bueno, quería preguntarte sobre el recuento de espermatozoides móviles. Me sorprendió el dato de la última ¿De publicación verdad? que diste de 9 millones, porque normalmente nosotros, pues tú sabes, con un recuento de más de 3 millones de espermatozoides móviles, estamos indicando inseminación. Ujú. Entonces sí me llama mucho la atención que ya se pusieron más estrictos en este parámetro de que al menos se necesiten 9 millones. Mira, hermanito, yo también me quedé como sorprendido porque para empezar no hay metaanálisis hablando de varón y qué técnica le conviene, ¿no? Lo que sí hay es estudios, pues, prospectivos y retrospectivos. Y este está, pues, recién hechecito, ¿no? De fertility and sterility. Y entonces se dieron cuenta, por ejemplo, o sea, a ti y a mí que nos enseñaron, que si tu paciente tenía más de 5 millones, podía entrar, ¿no? Más de 3 millones podía entrar. Pero la evidencia dice que sí hay una disminución en la tasa de embarazo. Entonces, si tú digo, no está mal, o sea, si tú tienes una paciente, un paciente que tiene 5 millones, pues te la puedes jugar, se va a embarazar, pero la evidencia dice que la tasa de embarazo no va a ser la misma. Y me voy a regresar a la pantallita, ¿no? Está. ¿Con cuánto la quieres meter? ¿Con 5? 5. Dice, cuando tu paciente tiene un recuento de espermatozoides móviles entre 4 y 5 millones, tu tasa de embarazo es del 11.6%. Entonces, coincide con lo que hacemos en INSES, ¿no? O sea, las tasas de embarazo reportadas internacionalmente son del 12%, ¿no? O sea, tampoco están tan mal. Pero si yo quiero garantizarle lo mejor, arriba de 9 millones, ¿no? Claro, lo que tú bien dijiste, a lo mejor es el criterio, en este caso del médico, si Claro. decir, bueno, no tengo los 9 millones, pero tengo 5, yo creo que todavía podría ser candidata a una inseminación y Sí, no pasarla como tal directamente a un FIP. O sea, como claro, que no claro. se quedara esa idea, ¿no? De que forzosamente se necesitan 9, sino que hay que individualizar el caso. Si la paciente es joven, idealmente de menos de 38 años, yo creo que sí le daría la oportunidad, ¿no? Claro, claro. De acuerdo contigo. Es más, vamos a cambiar el dato. Vamos a poner en 5 millones para que coincida con los 12% que internacionalmente hemos visto de manera general, ¿no? Hablando de inseminación y tasas de embarazo, ¿no? Y como siempre, individualizar, ¿no? Las pacientes no son una receta de cocina, todas tienen diferentes edades, todas tienen cuestiones diferentes, entonces hay que individualizarlo, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Para que el ginecólogo, ginecobstetra que esté en la consulta y tiene alguna duda, nos pueda consultar. Ahí está mi amigo Omar en Querétaro, es un excelente biólogo de la reproducción y no es por hacerle el anuncio, pero es de mi entera confianza. Si están en Querétaro y tienen alguna paciente, con él, ¿eh? O sea, que los asesore y con mucho gusto pueden hacer un muy buen equipo. Para todos aquellos que se ingresaron después, vamos a subir esta charla, al igual que todas las demás, al canal de YouTube. Ya les compartí la liga, lo vuelvo a hacer por última vez. O pueden buscarme como DR Roberto Reséndiz Tolentino o en mis redes, pues ahí también. Y pues al que guste, ¿no? La próxima clase
Va a cambiar de hora, va a ser en la noche, porque ese día se me dificulta un poquito la mañana. Va a ser a la noche, yo creo que 9:30 de la noche, y ahí sí, todo el conocimiento que hemos reunido, ahora sí vamos a ver cómo se estimula una paciente, ¿no? Cómo utilizar Plomi, cómo utilizar letrozol, gonadotropinas, cómo hacer un seguimiento folicular, o sea, va a estar más movidona la clase, ¿sale? Bueno, pues me despido y nuevamente agradeciéndoles el tiempo que me pudieron regalar, que todos tengan buen día, ¿eh? Muchísimas gracias.